técnicas que el sensei Mikao Usui aplicaba, que son derivadas tanto de la doctrina budista, él era un sacerdote Tendai, como de los samuráis. Mikao Usui nació y se crió en una familia samurái, lo decíamos en el episodio anterior. Entonces, hay técnicas que realmente ayudan mucho, y para esto hay que entender que nosotros, los seres humanos, en realidad todos los seres vivos, ¿no? Pero bueno, hablemos de nosotros, los humanos, no tenemos solamente el cuerpo físico. O sea, uno habla a veces de cuerpo y de mente, ¿viste? Mente sana en cuerpo sano, pero hay una faceta del ser humano que es la parte espiritual, la parte que no se ve. Sabemos que esto es algo que está estudiado incluso científicamente. En su momento, cuando existía la Unión Soviética, los soviéticos fueron grandes estudiosos de estos temas. Me estoy refiriendo a lo que conocemos normalmente como aura, o cuerpos áuricos. El áurico es básicamente un huevo, tiene un tamaño ovoide que mide más o menos 1 metro, alrededor nuestro, aproximadamente, digamos, el largo de los brazos, que envuelve al ser humano, que en realidad está implícito en el físico. El físico es parte de este áurico, podríamos decirlo así desde el ángulo de la holística, ¿no? O sea, somos una unidad. Esta unidad está formada por mente, cuerpo y espíritu. El tema es que depende la actividad que uno realice, puede estar más o menos comprometido o más o menos expuesto a los campos energéticos ajenos, los que son de las otras personas. Vamos a poner un ejemplo. Una persona, no sé, un empleado administrativo que trabaja en una oficina, todos los días llega a la empresa, buenos días, saluda, se sienta en su escritorio y está medianamente alejado del resto de las personas. Es una persona que tiene un grado de exposición muy bajo a los diferentes campos energéticos de las otras personas. Y cuando hablo de los campos energéticos, bueno, sería para otro capítulo esto, ¿no? Pero el áurico va a vibrar en función de los sentimientos, de los pensamientos de las demás personas. Todo depende de cómo sea la persona, así será su vibración. Y el tema es que nos guste más o nos guste menos, hay una gran verdad, y esta es que cuando vos te acercás a alguien, el áurico de la otra persona y el tuyo propio se mezclan, y en ese momento se genera un vuelco de información. Hay una capacidad natural de copia, energéticamente hablando, de una persona a la otra. O sea, que cuando vos te estás en el radio más o menos de 1 metro de distancia con alguien, hablando, lo que sea, las memorias, toda la vibración de la otra persona se vuelca en tu áurico y se copia sobre tu áurico, y lo mismo sucede desde tu áurico al de la otra persona. Por eso hablamos de un vuelco de información o de una capacidad de copia. Y cuando hablamos de la vibración, estamos refiriéndonos a información. En definitiva, el universo se maneja a través de la energía que engloba toda la creación, ya sabemos esto, y esa vibración, esa energía, va a tener diferentes vibraciones en función de las personas, de nosotros, los seres humanos, que somos seres conscientes de nosotros mismos, seres racionales, que antes que racionales somos emocionales, y entonces ahí está el tema, que a veces no podemos evitar tener celos, no podemos evitar tener broncas, enojarnos y demás, y todo eso conspira directamente en nuestra contra, pero también en la contra de los que nos rodean, seamos honestos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay diferentes grados, como decía, de exposición o de compromiso energético. Una cosa es un oficinista,
alguien, un hombre, una mujer, que todos los días va y trabaja en una tarea netamente administrativa, sin atención al público ni nada. Y otra cosa diferente es esa misma persona administrativa que el día de mañana la pondrán quizás detrás del mostrador y va a tener que atender público, con todo lo que eso conlleva. Ahí el grado de exposición es muy superior. Ni hablar de, por ejemplo, un masajista o una enfermera o un enfermero o qué sé yo, ponele un médico, donde según la actividad uno termina, por ejemplo en el caso de los masajistas, terminan metiéndose verdaderamente en las entrañas energéticas del paciente. Claro, uno se pregunta, che, ¿por qué llego tan cansado a mi casa a la noche? Llego agotado, termino de trabajar y me mató esto. O por ahí, te voy a decir un caso más simple, más sencillo. Te llama una amiga o un amigo por teléfono que está angustiado, que tiene un problema, obviamente te llama y de alguna manera, porque sos su amigo o su amiga, se desahoga con vos, y a lo mejor son 15 minutos, no sé, de conversación, y cuando vos concluís esa comunicación telefónica, te sentís que te pasó un camión por encima. Estabas lo más bien y terminó esa comunicación y estás agotado. Bueno, eso tiene que ver con un vuelco de información, tiene que ver con una capacidad de copia del áurico. Lo que sucedió fue que esa persona te cargó a vos con su propia carga. Esa persona se sintió aliviada porque sos una persona que le pusiste la oreja y la escuchaste. Y estamos hablando de que ni siquiera están juntos, fíjate, estoy hablando de una comunicación telefónica. Imagínense esto llevado al grado de tener que estar cara a cara con una persona. Entonces, ¿a qué voy con esto? Imagínense un psicólogo, imagínense, ¿no es cierto?, los médicos que tienen todo el tiempo los pacientes con las consultas, imagínense en un hospital, los camilleros, enfermeros, enfermeras, todo el personal, tanto médico como no médico, que le pone, como digo, le pone el cuerpo al trabajo que hace. Todas esas profesiones sería, yo creo, una excelente idea que tomaran precauciones, o sea, que aprendieran algún método de protección energética. Y déjenme decirles que en Reiki hay muchos elementos que hacen a la protección de la persona. Esto se ve en el primer nivel de Reiki Usui. Si alguna vez viste a un reikista o vos sos reikista, sabés que el reikista lleva ambas manos en posición de rezo a la altura del pecho. Es lo que se conoce como el mudra gallo, gallo o gallo, en realidad dicen gallo, pero nosotros occidentales le llamamos gallo, está bien. Y este mudra es para conectarse a través de una meditación que se conoce como meditación gallo, que uno genera 3 respiraciones profundas y bueno, se conecta con la fuente de la espiritualidad. Esto lo hemos visto en el anterior episodio cuando hablamos de qué es Reiki, ¿no? Pero ahora vamos a concentrarnos en este tema. Fíjate, además de eso, el reikista sí o sí debería, es muy sano que lo haga, y esto por eso yo lo enseño en el primer nivel de Reiki, a primero purificarse y luego protegerse. Esto es lo mismo que en muchas religiones como el cristianismo, el catolicismo. ¿Qué hacemos? Primero pedimos perdón, o sea, nos purificamos de alguna manera, y luego pedimos protección. Es igual en Reiki, no cambia. Reiki tiene raíz budista, así que no tiene por qué cambiar demasiado este concepto. Entonces, el reikista primero genera la meditación gallo, luego hace una práctica que es sobre sí mismo, que se conoce como Kenyoku, que es para limpiar y proteger, y luego refuerza esa protección
con una ducha Reiki. Y ni hablar del que ya hace un segundo nivel de Reiki, que directamente se planta un símbolo sobre sí mismo que le da un blindaje mucho más fuerte. Y todo esto hace que, por ejemplo, volvamos al ejemplo de un masajista, va a su consultorio a atender a sus pacientes y está blindado, es distinto. Bueno, no lo quiero hacer más largo, la seguimos en el próximo episodio. Muchas gracias por ponerme la oreja, que Dios te bendiga y te proteja siempre.